Buenas tardes, una semana más. Gracias por estar ahí, gracias por su apoyo, gracias por estar ahí. Bueno, hacía tiempo que no subía aquí, hasta me ha costado poner la cámara porque ya ni me acordaba de cómo se hacía. Hace un frío, o sea que si me quito los... Ay, mira, aquí está el Kleenex. Si me tengo que quitar los mocos a mitad del vídeo, pues luego no lo voy a editar. Y qué más, bueno, que si tardo mucho en bajar un vídeo... subir, ¿cómo se dice? Es porque sinceramente no he tenido tiempo. Es mediodía, ahora son las 2:10, entre el trabajo de por la mañana y el trabajo de por la tarde, y he pensado, bueno, voy a grabar el vídeo ahora porque si no, no voy a tener tiempo. Y eso, ni me he preparado ni nada, porque es que si me ando peinando, no sé qué, no sé cuál, al final no tengo tiempo de hacer nada. Bueno, tampoco iba a coger el libro este, pero como no tengo tiempo, he tenido que coger un libro corto. Jean-Francois Rebel, La tentación totalitaria, editorial Plaza y Janés, 1976, 259 páginas. Vaya día que tengo. Jean-Francois Rebel, que nació en 1924 y murió en el año 2006. Es prácticamente contemporáneo a Solzhenitsyn. Y la cuestión es, en este texto, que es del 76, va a contar lo mismo que Solzhenitsyn el otro día, pero desde el otro lado del telón de acero. Cómo se veían las cosas desde el otro lado del telón de acero. ¿Cómo podríamos llamar a lo que hay hoy que separa a... Tampoco está muy claro a quiénes separa. Lo llamaríamos algo así como la cortina de plástico o algo así, me acaba de ocurrir. Bueno, nos dice aquí en las solapas, nos dice Jean-Francois, dice... los habitantes de estos países soportan bastante mal tanto el régimen político como la mediocridad económica que en general caracterizan su destino. Se advierte que los regímenes totalitarios son bastante populares en las sociedades liberales, no solo entre los partidos comunistas oficiales occidentales y latinoamericanos o asiáticos, sino también en amplios sectores de la opinión de la izquierda, familiarizada con el pensamiento marxista. Bueno, la cuestión es que luego decía, ¿desea la gente en el fondo ser gobernada de forma totalitaria? Una tesis muy interesante, pero es que el libro no va de eso. Va de lo que en Francia en los años 70 se llamó Unión de las Izquierdas. El Partido Socialista de Mitterrand pues quiso hacer una especie de coalición con el Partido Comunista que lo tengo aquí apuntado, de Georges Marchais, no estoy segura. Bueno, y todo lo que sucedió ahí, la Unión de las Izquierdas. Y luego, en este texto vamos a ver cómo estaba el mundo a mediados de los 70. Nos van a contar, por ejemplo, bueno, y ahí tenemos el periódico L'Humanité, el de los comunistas, siempre gritando y criticando a los que eran sus propios socios, al Nouvel Observateur, que era el de los socialistas, y tal y cual, ¿no? Sin embargo, los socialistas no podían criticar a los comunistas. Otra de las... Porque a mí ese texto me ha parecido muy, muy raro. La primera vez que lo leí no me pareció tan raro, sería porque yo era joven y no lo entendí. Esta vez me ha parecido muy raro. La tesis es que el peor enemigo del socialismo no es el capitalismo ni el liberalismo, es el comunismo. Para mí es una tesis muy rara y lo explicará algo. Bueno, ¿qué más aparece en este libro? Pues aparece la falsa analogía que predomina en el mundo intelectual occidental entre los crímenes que comete la Unión Soviética y los que comete los Estados Unidos de América, de la mano del celebérrimo Noam Chomsky. Lo que pasó en Portugal, que después de la dictadura estuvo a punto de caer en otra dictadura comunista, yo no tenía ni idea. Esto también decía algo Solzhenitsyn. Vietnam, la famosa distensión, el antiamericanismo, el avance de las estructuras totalitarias por todo el mundo. Lo que ocurría en la India con la ministra Indira Gandhi, que dio una especie de autogolpe de Estado. En la Unión Soviética lo que ocurría con Brezhnev paseándose por todo el mundo para promocionar la distensión, que luego no era tal. En América estaba Gerald Ford. El Chile de Allende, que sale bastante aquí. La Uganda de Idi Amin. Y tal y cual. El mundo en los 70. Bueno, a ver, dice... a ver, que tampoco les digo que tampoco he preparado mucho, que no he tenido tiempo. Sí, aquí, la analogía de los regímenes totalitarios desde el principio de los tiempos con la República de Platón. Tenemos en Platón, a nivel inferior, con la misión de aplicar y explicar las directrices de la superioridad al resto de la población por parte de la inteligencia soviética, ya que comprenden el sentido general, aunque no sean capaces de captar los principios teóricos supremos. Tenemos en Platón
la clase de los guerreros y, en el universo comunista, los miembros del partido. Por último, tanto en un sistema como en otro, los campesinos y los obreros, o con Platón los artesanos, encargados de mantener materialmente a las dos categorías anteriores, obedecen en la esfera de su actividad particular, pero no disponen de luces que les permitan relacionar esta actividad con el plan general del que ésta es fragmento, y menos aún con los principios teóricos en los que se ha inspirado el plan. Jean-Francois Rebel, yo pensaba que era liberal. Leyendo esto, no lo sé, algo así como... No lo sé, como ecléctico. No sé qué adjetivo ponerle. El error de la izquierda no comunista, salvo cuando opta francamente por la socialdemocracia, consiste en creer que el comunismo es una forma de socialismo. No es nada de eso. Tampoco explica lo que es, ¿eh? No, bueno, sí, pues tiene como una especie de un totalitarismo. Mientras los socialistas no comprendan que el más temible enemigo del socialismo es el comunismo, más temible que el capitalismo, será irrealizable la revolución que tanto necesita hoy el mundo. Es posible pasar del capitalismo al socialismo, pero no del comunismo al socialismo. Porque parece, Jean-Francois Rebel es liberal. Parece que o es una persona muy abierta de mente, y ciertamente los liberales parecen serlo porque siempre dicen que muchas cosas son compatibles con el liberalismo. Pero bueno, trata con abierta simpatía a los socialistas. Es que no sé qué decirles. Aquí a cuenta de que los comunistas, con Brezhnev, se quejaban, y a cualquiera que osara criticarles les acusaban de un complot anticomunista. Y es que, aunque se sea conservador de derechas, en virtud de que es reprensible ser anticomunista, se considera un acto despreciable y poco elegante que los comunistas ataquen a los partidos y a las instituciones de signo opuesto al de ellos. Los comunistas denuncian siempre una campaña anticomunista y antisoviética sin precedentes, puesto que vienen descubriendo una cada día desde hace 60 años. Cabría preguntarse cómo pueden ser todas ellas sin precedentes. Bueno, ahí tienen la gracieta. Es un texto muy ameno, se lee enseguida. Aquí tenemos, bajo el título El encuentro de Praga, publicó un artículo Claude Estier que relataba en estos términos la visita hecha a Novotny por François. Ustedes saben que yo estos nombres extranjeros no los sé pronunciar. Mitterrand. Y el propio articulista: Antonio Novotny rige los destinos de su país desde hace 10 años, rodeado de una nueva generación de responsables dinámicos y francos que lo ha hecho evolucionar políticamente. 3 meses después, este hombre franco y todo su equipo eran rechazados por su propio partido como las más odiosas encarnaciones del inmovilismo y el oscurantismo stalinianos. Bueno, en Occidente es tan fuerte la costumbre a la docilidad frente al comunismo o a las propagandas comunistas que ya casi nadie repara en ella. A ver aquí... Entre la izquierda y entre los progresistas liberales del mundo entero, el miedo a cometer pecado de anticomunismo, a ser tachado de reaccionario, ha creado la costumbre de atenuar o silenciar hechos e ideas que pudieran desagradar a los comunistas. A ver, hoy en día, eso está describiendo lo que hoy en día conocemos como cancel culture, que hay como ciertas estructuras que no se pueden criticar. Pero hoy en día no es el comunismo, por Dios. ¿Qué tiene que ver? Bueno, aunque los dos sean... aquí ya lo hemos visto, juzgándolos a nivel de metafísica, pues los dos tienen ese antisustancialismo. Pero ¿qué tiene que ver el comunismo de viejo cuño con todo esto de las ideologías de género? Por cierto, he encontrado un libro que no me acordaba que tenía, que se llama La extraña muerte del marxismo, que supuestamente, porque no me acuerdo, relaciona la transición, el paso de esa izquierda, pues bueno, que totalitaria y todo lo que ustedes quieran, pero no intelectualmente inane, y esta porquería que tenemos hoy. Y bueno, pues algún día tal vez lo reseñemos. Aquí aparece el famoso Boris Ponomarev, miembro suplente del Politburó del Partido Comunista Soviético. Aconsejó a los comunistas occidentales que no renuncien a sus proyectos revolucionarios pese a la estrategia contraria de las fuerzas de la izquierda. La cosa es que, en teoría, se estaba intentando una especie de unión entre toda la izquierda en Europa, los comunistas y los socialistas, y al mismo tiempo los comunistas vengan a insultar a los otros y vengan a criticarles, y los otros callaos. Dicen, ¿pero qué unión es esta? A ver... Aquí.
En las antípodas de la nostalgia del utópico pasado se encuentra el terrorismo revolucionario en los 70. Y yo no lo sabía. Bueno, a ver, lo supe hace muchos años, que no era solo el grupo terrorista que teníamos aquí. Estaba toda Europa plagada de grupúsculos terroristas. Que si como era la Baader-Meinhof, no sé si lo estoy diciendo bien, las Brigadas Rojas, el no sé qué, el no sé cuál, entonces era un fenómeno que se estaba dando en toda Europa. Y yo eso no lo sabía. Entonces seguro que se puede estudiar. No tiene nada que ver con que los de aquí se quieran independizar. Era un fenómeno común a toda Europa. Que el terrorismo revolucionario, que sin embargo fomenta como él el avance del estalinismo, pues parte también de la hipótesis de que las sociedades actuales no tienen enmienda posible, bla, 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 un poco del terrorismo. Los terroristas obligan a las sociedades democráticas mal armadas para luchar contra ellos a votar leyes de excepción y a transformarse poco a poco en sociedades semiautoritarias. A ver, esto es verdad, porque la conclusión a la que yo llego es que lo que hacen los terroristas al final es pactar con los gobiernos y quedarse arriba. Y preguntémonos qué especie de gobiernos hay en las sociedades democráticas. Vamos a ver, que eso no es culpa. Desde luego no es mi culpa. Yo no voto. Ahí apenas. Es que... ¿acaso nunca tuvieron una logística en el este los grupos armados que desde 1970 se empeñan, pues aquí en Italia, que ha pasado lo mismo, en que Italia sea una víctima de la inseguridad y el caos? Aquí, que si Revolutionaires Sans Revolution, el Carlos el Chacal, aparece por aquí. La guerrilla urbana, no sé qué. Sí, esto. En Venezuela, único país de la América Latina en que la prensa no está sometida a la censura del Estado ni expuesta peligrosamente a sus represalias. Bueno, pues alucinen y vean que esta frase está escrita en el año 1976. Aquí, pues que todo el mundo se estaba estalinizando. Aquí tenemos en Perú el modelo revolucionario del Plan Inca, que por cierto implantó un preceptista yugoslavo. Comprendía en 1975 la nacionalización total de la economía, prólogo de la puesta de todas las empresas en régimen de autogestión, que era una especie de excusa, la autogestión, pues para la nacionalización de los medios de producción. Aquí aparece Indira Gandhi. Aquí, en 1974, en Madagascar, el presidente Ras Chiraka proclamaba que introduce al país por el camino del socialismo, y aparecen 20.000 ejemplos de países que se proclamaban pues socialistas o que giraban al socialismo. Todos esos supuestos países no alineados, que estaban alineados. Hoy ya no se pueden limitar los poderes del Estado a la lista justa, pero excesivamente escueta de los de Montesquieu. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienden a diferenciarse en poderes diversos, que adquieren primero una autonomía técnica y después política y que son susceptibles de ser refundidos de nuevo por el totalitarismo en un solo poder, un poder mucho más aplastante que el de las dictaduras de viejo cuño. Aquí la autogestión. Asistiríamos a una revolución equivalente. A ver, aquí está hablando del surgimiento del liberalismo en la página 121, después de 1789, y está ponderando el liberalismo, el capitalismo, no sé qué, no sé cuál, que por primera vez aparece los pequeños productores dueños de su parcela, bla, 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 bla. Yo se me llevaban los demonios cuando lo estaba leyendo. Aquí ya hemos reseñado este libro, lo voy a acercar. El de Guy Bois. Toda esta forma de ensalzar el liberalismo me pone enferma, pero porque no es cierta. Si fuera verdad, yo lo reconocería. También he traído para aquí para recordarles, ya sé que siempre estoy enseñando los mismos libros, que esto hay que reseñarlo para que lo vean. Alexis de Tocqueville, El Antiguo Régimen y la Revolución. Qué lejos he puesto la cámara. Ay. Para que se vea realmente lo que fue la Revolución Francesa, lo que destruyó realmente la Revolución Francesa. Es que estos liberales, y luego está Jean-Francois Rebel todo el rato, es que los jóvenes no conocen la historia. Tío, es que tú tampoco la conoces. Aquí dice que él, Jean-Francois Rebel, era funcionario de Educación Nacional, casado con una mujer que no trabajaba, padre de 2 hijos. Mi vida era más bien difícil, pero, y esto es importante, yo aquí estoy de acuerdo con él, dice: una vida difícil en una sociedad petrificada por la penuria, o esa misma vida
en una sociedad cuya economía se está desarrollando, son dos experiencias totalmente distintas. Pues cuando yo he oído toda la vida a la generación de mis padres y de mis abuelos diciendo ¡ay, que éramos pobres, no sé qué, no sé cuál! Ya, pero vuestro mundo, vuestra sociedad iba hacia adelante, había esperanza, había trabajo. Nuestra generación somos pobres y nuestro mundo va... O sea, que iba hacia abajo, no, que iba hacia arriba. Y el nuestro no, la economía no estaba hacia abajo. O sea, yo creo, y discuto mucho con mi familia a cuenta de todo esto, que nosotros lo hemos tenido peor que ellos. Les digo que discuto mucho con ellos a cuenta de todo esto. A ver, aquí, bueno, a ver, la economía más desarrollada de todo el bloque del este era la de Alemania Oriental, a la que todo el mundo soviético ponía siempre como ejemplo de lo bien que funcionaban las economías socialistas o comunistas, dice Jean-François Revel. Destacar los méritos de la Alemania del Este constituye una confesión involuntaria del fracaso, pues se olvida que la más rica de las economías comunistas es una antigua economía capitalista destruida por el socialismo. En el país industrialmente más avanzado del continente, comparable con Checoslovaquia, y que estos dos países de alto nivel de educación eran depósitos de tecnología, de organización y de mano de obra cualificada. Por tanto, para valorar su éxito hay que situarlos de nuevo en el contexto de los países capitalistas ricos e industrializados, y no en el bloque comunista, donde los vestigios de su excelencia pasada siguen desempeñando un buen papel. En todas las sociedades industriales, y más en las posindustriales, dos personas mantienen a tres que no hacen nada. La proporción de los trabajadores productivos en relación a las personas improductivas, que se hallan a cargo de aquellos directa o indirectamente, tiende a reducirse, ya que todas las reivindicaciones presionan en el sentido del aumento de la duración de los estudios, de la generalización de la educación permanente y de la rebaja de la edad de la jubilación. A ver, la rebaja de la edad de la jubilación no salió, no sé qué, me da vergüenza decirlo, ministro, es que me pongo enferma con todo esto, diciendo que había que trabajar hasta los 67. Y por cierto, yo no me entero hago lo que puedo por no enterarme, pero no es un supuesto amigo de los obreros, no pertenece a la izquierda. La edad de la jubilación, como bien han sabido ver los tradicionalistas, va a ir cada vez a más, no a menos. Pero ya lo saben, si yo tengo que elegir este texto o tengo que elegir el de Solzhenitsyn, yo me quedo con Solzhenitsyn. Yo prefiero a los tradicionalistas, ustedes ya lo saben. Aquí, ¡oh, qué horror, qué malvada es la Iglesia! El Concilio de Trento, no sé qué, no sé cuál, página 176. Aunque no, al menos no mutilo las artes, como si las mutila el universo soviético. Ponía un par de ejemplos muy graciosos del arte en el mundo soviético. Se lo iba a haber leído, pero no sé qué he hecho con ello. Bueno, aquí a partir del 198 aparece lo de Chile, lo de Allende, y ocupa mucho del texto. Habla, les voy a leer, no quiero meterme tampoco en berenjenales, un poco, dice: es falso que Allende fuese elevado a la presidencia por el pueblo, por una poderosa e irresistible corriente de todo el pueblo. Las elecciones de 1970 fueron triangulares. Por entonces el Partido Demócrata Cristiano, cuyo candidato Eduardo Frei había sido elegido para la Suprema Magistratura en 1964 con el 55,6% de los votos, se había escindido en dos, se había separado de los aliados conservadores que presentaron su propio candidato. El resultado fue que Allende, candidato del Frente Popular, quedó el primero con un 36,2% de los votos, contra el 34,9% conservador y el 27,8% demócrata cristiano. En total, se comprueba fácilmente que votó contra Allende, a favor de Allende, un 36% de la población y contra Allende un 62% de los chilenos. Y aquí te está como quitando, a ver, es que es larguísimo. A ver, alguno más. Pues si les interesa mucho lo de Chile, por ejemplo, pues aquí pueden... Ah, por cierto, escribía uno de ustedes en los comentarios de Chile, a cuenta de que ha habido también elecciones ahora, ¿no? Diciendo, van a revolucionar Chile con sus ideologías de género y tal y cual. Pues al parecer esto viene de lejos, viene aquí... Allende, encargado de la misión de revolucionar la sociedad chilena,
y que su fracaso demuestre la imposibilidad de transformar una sociedad por la vía legal y democrática, bla, bla, bla. Bueno, pues eso, que al parecer tienen ustedes allí, como nosotros aquí, una larga tradición de gente que se dedica a estas historias. Aquí. Que las elecciones fueron fraudulentas. Es que yo lo digo siempre, que es que la historia de la democracia es la historia del fraude electoral. Luego me hacen gracia cuando dicen que si al de Norteamérica, al Trump, le han robado las elecciones o no. Vamos a ver, no es descabellado pensar que se las hayan robado, si es que llevan robando elecciones desde el principio de los tiempos. Maravilla electoral que solo fue posible gracias a irregularidades revolucionarias en las votaciones de Chile, no sé qué, no sé cuál. Es que aquí en el página 216, Indira Gandhi, pues lo mismo. El golpe de la señora Gandhi es de aquellos por los cuales un jefe democrático se sucede a sí mismo, erigiéndose en monarca, en el momento en que cree que le estorban las leyes constitucionales. Pues eso, que es que al final... Bueno, 21 minutos, a ver si no nos enrollamos mucho. Venga, que ya acabamos. Eso que es una tesis tradicionalista que dice: se han fundido en los estados todas las antiguas unidades políticas, religiosas, familiares o geográficas en las que se agrupaban las personas, tribus, ciudades, provincias, iglesias, aunque a veces crucen sus fronteras o discutan su autoridad. En cuanto al Estado, tiende a suprimir en el territorio que él domina una diversidad en la que solo ve un mosaico de particularismos rebeldes a su autoridad unificadora. Al mismo tiempo, hace cada vez más homogénea la sociedad comprendida en el interior de sus fronteras y más ostensible la separación entre esta sociedad y el exterior, entre nosotros y ellos. Esto no estoy de acuerdo. No ha sabido ver, sí habla mucho de globalismo, es liberal y tal, no ha sabido ver... Dice que será cada vez más importante el Estado nacional, un Estado totalitario, pero que respeta sus propias fronteras y se diferencia de todo el resto. Y eso no, parece ser que eso no va a ocurrir, porque está ocurriendo lo contrario, ¿no? Que se están disolviendo, se disuelven las fronteras de los estados. Aquí, eso, otra vez. Podemos observar que los 4 países del occidente europeo donde el comunismo tiene fuerza política son países católicos latinos, en los que el capitalismo se afirmó tardíamente y que tuvieron y aún tienen cierto retraso industrial, bla, 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 bla. El rollo de siempre. Bueno, les voy a enseñar un libro que no pensaba reseñar, creo que lo voy a reseñar. Sobre todo, es muy interesante el capítulo relacionado a la economía y a la ciencia. Cuenta de que el catolicismo, la iglesia oscurantista, anticientífica, no sé qué, no sé cuál. Este libro, porque está muy bien documentado, cómo la Iglesia construyó la civilización occidental, de Thomas Watts. Bueno, por eso, porque es cierto que se perpetúan esas ideas de las que nos enseñan las icastolas y tal, y no es verdad. A ver, que ya terminamos. Aquí habla, y aquí sí parece prever... Habla de todos estos artistas, sociólogos, filósofos, economistas como instigadores de nuevas formas de sensibilidad. Y esto es lo que parece que ha acertado, aunque lo dice muy al final, que va a predominar en el futuro. Dice, en 1974 el Instituto Gallup celebró una encuesta en la que resulta que los llamados en 1967 valores de la contracultura se han convertido ahora en valores de la burguesía media. Y cómo se están revolucionando las conciencias y las sociedades a propósito por sus propios gobiernos. Eso se le llama subvertir una sociedad. Y aquí te habla. Habla de lo que va a ser, de lo que es la Unión Soviética. Claro, fíjense que aquí no prevé la mayor, el elefante en la sala, que es que la Unión Soviética iba a caer. Y que todo el mundo soviético se iba a hacer como más conservador o iba a ser el único territorio cuerdo en un mundo de locos. No ha sabido prever eso como sí lo supo prever Solzhenitsyn. Aquí habla de todas estas estructuras totalitarias que son el primer régimen histórico reaccionario en el interior y revolucionario en el exterior, opresivo en su dominio y liberador en su propaganda. Y quería enseñarles... Thomas Hobbes, el Leviatán, yo no me he leído esta edición, esta creo que es la de Gredos, y yo me leí la de Alianza, a ver. No, mira, esta es la de Alianza, pues me leí la de Alianza, yo creo, solo que no era este libro, venía con colores y no sé qué.
Dice Bertrand de Jouvenel, en un texto que todavía no hemos reseñado aquí, tal vez se reseñe, dice, este tipo de estructuras, que ahora llamamos estados, dice, son el Leviatán del que habla Hobbes. El Leviatán es el gran monstruo conservador que impide cualquier movimiento, que impide cualquier crítica, que se estanca, que se inmoviliza, pero junto a él está del que nadie habla, y eso también lo menciona Thomas Hobbes, pero recuerden que yo lo he leído en Bertrand de Jouvenel. Dice, junto al monstruo Leviatán está la bestia Behemoth. Leviatán es el monstruo de la tierra, Behemoth es la bestia del mar, o algo así. Behemoth, la gran bestia revolucionaria, que revoluciona los modos de vida, que revoluciona las conciencias. Las dos, la gran bestia conservadora y la bestia revolucionaria, son una sola cosa que sirve para destruir el orden tradicional. Y al final, con eso personalmente con eso estoy de acuerdo. Bueno, voy a enseñarles, ya hemos terminado, les enseño, pues bueno, para que vean, se me cayó el libro el otro día, se abrió, que yo ni lo había visto, que estaba. Ahí tienen el chirimbolo del pasado futuro, o del futuro pasado, o de como quieran llamarlo. Y sin más, hasta la semana que viene.